Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Más que Vencedoras en Cristo. Es un gozo y una alegría que nos acompañes el día de hoy en esta nueva emisión titulada Decisiones. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué iglesia debo de asistir? ¿O cómo le vamos a poner de nombre al bebé? Es por mencionar algunas de las decisiones que tenemos que tomar en nuestro día a día. Muchas veces decidimos porque queremos, porque nos gusta, pues porque nos conviene, por moda o por presión social. Sin embargo, cuando vamos en busca de la voluntad y de la dirección de Dios, pasamos de tomar decisiones a tomar sabias decisiones, lo cual nos trae grandes y maravillosas bendiciones a pesar de los retos. El día de hoy me acompaña Nancy Ibarra. Es una mujer esforzada, valiente y destacada académicamente, que con una decisión transformó su vida, la de sus hijas y la de su familia. Pero antes de comenzar, vamos a la palabra de Dios en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Nancy Bella, bienvenida a Más que Vencedoras en Cristo. Un gozo verdaderamente. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por aceptar abrirnos tu corazón en este día. Muchas gracias a ti, Nancy. Es un gusto, un privilegio poder compartir parte de mi testimonio de mi vida, la historia de mi vida. Que por cierto, una historia muy bonita. Les adelanto que hemos estado platicando previo a esta emisión y estoy verdaderamente muy bendecida de conocerte en este tiempo, Nancy, más de cerca. Pero vamos a comenzar para que nos para que nos platiques cómo fue que tomaste esta decisión, esta transición de tu vida, cómo la hiciste, de ser una mujer, como lo acabamos de mencionar, esforzada, valiente y destacada académicamente, y decides de pronto hacer un alto en tu vida y replantearte lo que verdaderamente, no lo que quieres tú, sino lo que deseas que Dios haga para ti y para tu familia. Muchas gracias. Bueno, pues déjame te platico y le platico a tu audiencia. Mi profesión es educadora y licenciada en psicopedagogía. Ejercí algunos años en la educación, en primaria, en preescolar, en secundaria, en preparatoria. Ahora sí que de todas las edades, de todos los niveles académicos. Y a mí me llamó mucho la atención mi carrera, las materias de psicología. Y cuando yo estudié psicología, desarrollo evolutivo del niño, en mi corazón se quedó algo grabado, es que cuando yo tuviera familia, hijos, fue un deseo que ahora me doy cuenta que es el deseo de Dios que se quedó allí. eh, em, criarlos personalmente debido a los diferentes comportamientos que se presentan cuando son creados por madres, cuando son creados por abuelas, cuando son creados en guarderías o también por otras personas. Entonces fue algo que en mi interior se quedó allí y le doy gracias a Dios ahora que tuve la bendición, la oportunidad de poderlo hacer. Sin embargo, la psicología me encanta conocerme, conocer a los demás. Y yo en mi familia veía que todos éramos diferentes. Y mi pregunta es, ¿por qué si tenemos a los mismos padres, por qué nos comportamos de diferente manera? Y he ahí el deseo, el gusto por la psicología. Y un día, leyendo los libros, llegué a un punto, a una conclusión en donde dije, el ser humano tiene algo, tiene un Mm. huequito, ese fue mi palabra que se me vino, donde necesita ser llenado por algo o por alguien. Sin embargo, pues mis preguntas seguían. Siempre he tenido preguntas y en búsqueda hasta que llego a conocer a Jesús.
Y Él es el que me enseña que Él es quien viene a llenar ese vacío, que viene a cambiar mi vida, mi historia. Y de verdad yo vengo a platicarles que tengo un antes y un después cuando conozco al Señor Jesucristo. Y qué importante la decisión que tomaste, Nancy, porque después de tanta dedicación y tiempo y el deseo de superación en lo personal, en lo profesional y en honrar a tus padres, ¿verdad? Y en tu familia, querer salir adelante, pues dedicaste tiempo, dinero, trabajo y esfuerzo. Y yo creo que muchas personas, muchas mujeres nos podemos identificar contigo en este deseo y una vez de que ya terminas, pues lo que sigue que es, pues trabajar y buscar el crecimiento profesional. Y en tu caso, como tú dices, sentías un huequito y ese huequito, a pesar de que estudiaste, eres psicopedagoga y no obtuviste esas respuestas y por lo tanto la inquietud y el deseo de no solamente quedarte ahí, lo cual te lo aplaudo y te felicito porque atendiste un llamado que sin buscarlo Dios lo puso no solo en tu conciencia, sino en tu corazón. Pero dime, ¿qué pasó con las personas que precisamente te vieron el esfuerzo que hiciste? ¿Tuviste algún comentario que desacreditara tu decisión? Y además, ¿cómo le haces, Nancy? Porque no es sencillo. Realmente uno toma una decisión y dice, yo la tomé y yo voy para adelante. Pero la verdad, en ocasiones uno va nadando como contracorriente, porque todo ese ruido que hay a nuestro alrededor o en nuestro entorno, pues no es tan fácil de abrirse paso allí. Sin embargo, ¿cómo le hiciste tú? Bueno, llega el tiempo, en mi juventud de soltera, como te comento, me dediqué a trabajar, me dediqué a estudiar. Estudié varios semestres de psicología también, no acabé la carrera, pero me encantaba seguir estudiando, preparándome. Y fui sumamente inquieta en esa área, empresaria. Entonces, en mi familia, pues sí fui un ejemplo de talento, vamos a decir, y académicamente brillante, gracias a Dios. Y sí, tuve muchos desafíos, muchos consejos, opiniones, cuando llega el momento de casarme y salir de mi ciudad para venir a Ciudad Juárez, y eso me toma llevarme a esta decisión de dejar mi labor educativa y dedicarme a construir un hogar. Ahora sí que sin una guía real fue algo que surgió de mí. Sin embargo, me pude enfrentar a mis compañeras, excompañeras, excompañeros y verme que tomé una decisión diferente a la mayoría, porque trabajar en el área educativa, en el gobierno, es tener un trabajo seguro. Y Claro. dejarlo por un reto, por un desafío, sí me costó críticas, sí me llevó inclusive a sentirme frustrada profesionalmente, ¿verdad? Escuchando que el tema de ser ama de casa, aprenderlo, y eso no es tan valioso, no se le ve, no se le da el valor que realmente tiene. Y pues realmente sí escuché muchos, muchos comentarios en contra, sin embargo, seguí contracorriente. Seguiste contracorriente y además no solamente contracorriente, o sea, con los comentarios en tu entorno, ¿no tuviste alguna lucha interna? Algo que te dijera, me equivoqué, sigo para adelante, o bueno, voy a ver un medio tiempo y luego, ¿cómo acomodaste esa área de tu vida como psicóloga? Que es una, yo recuerdo que cuando estaba en la preparatoria tuve una clase de psicología y honestamente me gustaba y me interesaba porque es muy interesante saber cómo es que somos los seres humanos, ¿verdad? Cómo pensamos, por qué pensamos así. Y
la verdad es de que cuando somos hijos de Dios, claro, nos dejamos guiar por nuestro Señor Jesucristo, tenemos nuestra Biblia como guía, pero sí llegan esas inquietudes internas, incluso luchas. ¿Tú tuviste alguna, Nancita? Sí, una de las, bueno, la mayor fue que sí me sentía frustrada por no seguir desarrollándome en el aprendizaje, porque en el área educativa tenemos que actualizarnos, tenemos que estar preparados para enfrentar nuevas generaciones de niños, de jóvenes, y esa parte sí, sí me podía. Sin embargo, el hecho de tener una familia, de criar a mi hija primero, la mayor, después la segunda, y para mí fue lo más valioso que pude hacer en tomar esa decisión. Ahora sí que no le puedo echar la culpa a otra persona, sino que la formación en casa, pues me tocó a mí, me toca a mí. Por una sabia decisión que tomaste, porque es muy valioso. Nancy, es muy valiosa la decisión que tú tomaste. Pudiste haber, te pudiste haber ido por lo tradicional y que no está mal, ¿verdad? No está mal ser esforzada para estudiar, para prepararte, para buscar una mejor oportunidad laboral y tener esas herramientas y llevarlas a la práctica no está mal, pero sí es muy valioso, altamente, como tú dices, no es tan reconocido y yo veo que un poco ya muchas mujeres tenemos esta conciencia de que nuestro hogar y nuestra casa es eso, un hogar, y que si trabajamos fuera es precisamente para ir formando un hogar, pero no un hogar material, sino un hogar con bases, con una enseñanza bíblica, que es en el caso tuyo, que fue la formación que tú le diste a tus hijas, pero ahora platícanos, Nancy, cómo fuiste como mamá. Después de haber estado en todo este ambiente laboral, estudiantil, y luego ya esa transición el antes y después, ¿cómo te enfrentas a Nancy mamá, Nancy ama de casa, Nancy esposa, Nancy hija, mamá, amiga, enfermera? Porque en casa la verdad es que hacemos todo, Nancita. Así ¿Cómo es. fue? Pues mira, vuelvo a decirte, yo tengo un antes y un después de conocer al Señor Jesucristo y que vale la pena entregarnos a Jesucristo, porque yo te decía, el hecho de escuchar a otras mujeres empresarias que desarrollaron su profesión y que de pronto escuchas comentarios como, de ama de casa, todo lo que estudiaste y la brillantez que tuviste como estudiante, sirvió para ser ama de casa. Comentarios que te duelen, ¿verdad? Como mujer. Sin embargo, para mí fue lo mejor, pero más que nada, cuando vengo a conocer en la palabra de Dios y a entenderla, la mujer de Proverbios 31. Ahí fue donde ya se me quitó esa frustración, el que me hiciera pues alguna incomodidad de esos comentarios. De verdad, Dios nos da el valor, aunque nadie nos lo dé, a veces ni la familia, ni la familia nos reconoce el esfuerzo, el trabajo. Sin embargo, creo que Dios depositó en la mujer ciertas características para desarrollarlo en familia, así como al varón, ¿verdad? Claro. Entonces, esa parte para mí ya, así como que soy verdaderamente libre para desarrollar y para formar carácter en mis hijas. Te comento que cuando vengo al Señor Jesucristo, mi hija mayor tenía 7 años, no, 13 años, y la menor 6. Se llevan 7 años. Y para mí fue más sencillo dirigir, aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios que sin ella. Entonces ahí es como un descanso, como entender
¿Cuál es el rol mío como madre? Y tengo una experiencia, un testimonio con mi hija menor. Una vez estaba, ya sabes, la edad donde la preadolescencia, que todas las familias vivimos en casa, cuando el niño o la niña no atiende la orden, no atiende el consejo y te dice, y tú les estás hablando y les pides, por favor, hazme esto, y ellos te contestan hasta como con una mirada, ¡ash! ¿Verdad? Y Sí. ese ¡ash! A mí me dolía, a mí me dolió. Y verdaderamente fue el Espíritu Santo que me iluminó, que me llevó al primer mandamiento con promesa. Y hablo con mi hija y le digo, hija, quiero que leas esta porción. Y lo lee. Entonces ahí le explico cuál es mi rol como madre, que Dios me llamó para ser su mamá y poderla criar, poderla guiar, poderla amar, enseñar. Y le hice toda la lista desde que estuvo en mi vientre como un producto valioso, le llaman los médicos, cuando te esperas, cuando no se te da el embarazo, ¿verdad? Y ella fue el caso. Entonces le explico todo lo que significa ella para mí. Y le digo, hija, le digo, un día Dios me va a pedir cuentas. ¿Qué hice con este regalo que eres tú tan Mm. maravilloso? Entonces le digo, ¿me dejas hacer mi trabajo? ¿Me permites seguir haciendo mi trabajo? Y ella me dice, sí. Entonces es como hacer un pacto. De ahí para adelante, Nancy, fue más sencilla nuestra relación y ha sido de respeto, de amor, las dos verdaderamente, este, pues nos llevamos excelentemente como madre e hija. Y con mi otra hija, la mayor, que para una como madre, el que el primero te llame hija, ¿verdad? Y digo mamá, el ser el primogénito, pues es un orgullo, es una alegría, es de mucha bendición ser, ¿verdad? Ser madre. Y mi hija entendió este cambio, este proceso, esta Mm. decisión y caminamos juntas. Gracias a Dios, le toca la preparatoria, luego la universidad y seguimos juntas orando, conociendo la palabra. Y eso para mí como madre es una bendición que tus hijos, en este caso mis hijas, siguieran esta parte que es el área espiritual. Porque como profesionista puedo decirte que el ser humano somos tripartitas. Alma, cuerpo y espíritu. Y así me sentía yo, Nancy, cuando estudiaba psicología, ¿verdad? Me sentía incompleta, me sentía no totalmente plena, ¿verdad? Porque estaba desarrollando el área del alma y el área física y me faltaba ejercitar y desarrollar el espíritu, ¿verdad? Que solamente lo podemos hacer con el Espíritu de Dios. Y qué bonito lo hiciste, Nancy, qué bonito nos lo acabas de explicar, porque sí es verdad, nosotros cuando somos adolescentes, pues no creo que alcance yo a recordar tanto, tanto cómo era. Creo que fui un poco rebelde, sí, porque de pronto tenía yo algunas exigencias en casa por parte de mi papi y era difícil, pero qué hermoso poder escuchar que que tu corazón y tu deseo estaban en la sintonía de Dios. Y realmente tú no solamente atendiste el llamado, sino fuiste más allá, porque no solamente te nutriste a ti, te educaste a ti, te formaste a ti, sino todas esas herramientas te las trajiste a tu casa con tus hijas y qué hermoso pudiste tener esa conversación con tu niña y cómo platicar con ella, explicarle a un adolescente que mira, tú eres mi hija, te amo, yo soy tu mamá, déjame hacer mi trabajo.
Qué bonito, Nancy, de veras que eso me llena mucho lo que acabas de decir, porque es cierto, uno debe dejar de ser a nuestros papás, de escucharlos. En esa edad uno no quiere escuchar ni al papá, ni a la mamá, ni a nadie, nada más los amigos, lo que uno quiere, lo que uno piensa, pero tú te tomaste el tiempo para explicarle por qué y te diste el tiempo de ir de la mano con ella. Y yo me imagino que estas dos experiencias que tuviste con tus hijas, tanto con la mayor como con la menor, pues obviamente están en tu corazón, pero en ellas sembraste y ahorita seguramente estás cosechando hijas de bien, hijas que aman a Dios, hijas guiadas por el Espíritu Santo, pero acompañadas de su mamá. Y eso de verdad tiene un alto valor, eso realmente valió toda la pena. Sí. El esfuerzo que tú hiciste, no lo voy a mencionar de otra manera, tú te esforzaste para ser una gran profesionista y te esforzaste para decir, esta es mi decisión y ahora me esfuerzo en este camino. Y la verdad es de que todas esas herramientas de profesionistas las has empleado. Entonces, en realidad, las has implementado con tus hijas, Sí. las has desarrollado con tus hijas y hoy con tus nietos. Sí. Así que, y también es una bendición muy grande porque esta bendición y esta decisión tú la llevaste desde antes de casarte, casada, como mamá, como abuelita, y ahora pues realmente tu cosecha está rindiendo frutos y esa es una bendición maravillosa. Como lo dijimos en un principio, tomar decisiones no es fácil si realmente tenemos la conciencia que si buscamos la voluntad y la dirección de Dios, entonces, así como tú, tienes grandes y maravillosas bendiciones a pesar de los retos que tuviste. Sí. Nancita, Fíjate, perdón, perdón, ahorita que comentas la exigencia de los padres. la Yo creo que exigencia. venimos de generaciones, bueno, en mi edad, ¿verdad? De padres exigentes, con disciplina, y sabemos que que tenemos una personalidad, un temperamento, ¿verdad? Que se imprime en nuestro ADN por herencia y que el carácter lo vamos formando de acuerdo a nuestra vida, a nuestro aprendizaje, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios nos forma este carácter. Sin embargo, quiero decirte que fui muy exigente como madre. Y si les pregunto a mis hijas, lo mismo responden ellas. Pero el antes y el después que yo explico y que comparto, cómo lo hice de acuerdo a mis estudios profesionales, a lo que yo leía, a lo que yo practiqué con mis alumnos. Y fui de una manera así como demasiado exigente sin el ingrediente del amor de Dios. ¿Ok? Y cuando viene Jesús a mi vida, que es la fuente de amor, que Él es el que me inspira, me guía, me aconseja, me da sabiduría, esa exigencia se convierte en hacer todo como para el Señor. Porque su palabra dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia como para Dios. Y ciertamente tu temperamento, mi temperamento, fue de hacer las cosas, ¿cómo te digo? Con brillantez, porque si lo puedo hacer de cierto modo, para la siguiente vez lo voy a hacer aún mejor. Y eso fue lo que hice con mis hijas. Las conduje académicamente y aparte extraescolarmente a hacer actividades extras que les ayudara en su desarrollo y a la vez ocuparlas de distracciones que no les beneficiaran, que no les nutrieran. Y podemos decir que desde que amanecía hasta que anochecía, ellas estaban en actividades. Y creo que eso les ha ayudado a ser lo que ahora son. Gracias a Dios. Sin duda alguna, Nancita, porque sí es cierto. Mi papi fue exigente, pero hoy doy gracias a Dios
por esas exigencias que tuvo, porque después de Dios, por mis padres estoy aquí, pero sí recuerdo que a veces decía yo, ay no, ¿cómo le hago? Y uno trata o intenta de buscar, ingeniárselas para no darle tanto gusto a los papás, pero gracias a Dios por tu perseverancia, gracias a Dios porque tus hijas atendieron el llamado de Dios a través tuyo. Escuchar la voz de Dios a través de una mamá es maravilloso. Así que definitivamente, vuelvo y repito, sí, definitivamente tú debes de estar cosechando lo que sembraste y debes de estarlo cosechando con paz, con tranquilidad, con gozo, con alegría, porque esa decisión tan importante verdaderamente, como lo dijiste tú en un inicio, fue un antes y un después. Y la verdad, uno dice, me gustaba el antes y el después no, pero yo contigo digo, el antes fue bueno, Así es, pero el después fue maravilloso. así es. Y gloria a Dios por todo esto. Y Sí, la verdad es que yo cuando llego a este punto de decisión, yo vi mi vida y volteé a mis años anteriores y llevaba una vida como la mayoría de las familias, común, sencilla, trabajando, esforzándonos, el hogar, las hijas. Sin embargo, Jesús viene y me dice, tengo lo mejor para ustedes. Y esa es una decisión. Y ahí dije yo, Señor, yo no sé qué viene, pero voy a donde tú me lleves. Y esa decisión lo vemos ahora, como dije, con mis hijas, cuando la palabra de Dios dice, instruye a tus hijos, ¿verdad? Por el buen camino. Hay versiones que dicen de otra manera, y cuando sean grandes, no se apartarán de ella. Entonces es una tranquilidad como madre, Nancy, un descanso, una paz que sobrepasa, ¿verdad? El mundo, las ideologías, las tendencias, cómo la juventud, ¿verdad? Puede estropear lo que uno forma en casa. Y hoy por hoy digo, gracias Señor, porque no tenemos vidas perfectas, pero por su gracia y por su misericordia estamos respondiendo, están respondiendo y ahora mis nietos, gracias a Dios. Y ahora tus nietos, Necesita, por eso digo que fue una sabia decisión y definitivamente dejarnos guiar por la voluntad y por los propósitos del Señor, ¿verdad? Definitivamente siempre van a superar los nuestros, aunque no sea fácil, aunque la transición no haya sido de lo más, no fue el Disneylandia, Así pero es. definitivamente subiste, 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 pero no subiste sola, porque siempre subiste de la mano de Dios. Y yo a veces digo, hoy no voy de la mano de Dios, hoy voy en los brazos de Dios porque no puedo yo. Así que yo me imagino de Sí. todo eso debiste de haber tenido esa experiencia. Sin embargo, hoy te veo y te escucho con gratitud en tu corazón y en tu mirada y en tu sonrisa hay esa satisfacción de haber dicho, decidí y decidí bien para la gloria de Dios. Eres psicopedagoga y en realidad me gustaría pasar a un tema un poco más de psicología y fe. A lo mejor algunas personas o la audiencia que nos escucha, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero hoy tenemos una psicopedagoga que nos puede hablar desde su profesión y desde su convicción. ¿Qué nos pudieras compartir al respecto? Ya nos diste al principio una pequeña introducción, pero ¿cómo nos dijiste al principio? Me quedó un huequito, pero tú estudiaste psicología, eres psicopedagoga, estuviste al frente de grupos de universitarios y de pronto pudiera uno decir, la psicología es realmente lo que a mí me va a ayudar a entenderme y a entender y a aplicar.
Pero, Nancita, Sí, te decía, y así fue literalmente cuando yo estudié la normal preescolar primero. A mí me encantaban las matemáticas y yo quería estudiar alguna carrera que me llevara a dar clases de matemáticas o de física, hasta ahí. mm, Pero en una oportunidad tomé cursos de desarrollo infantil, de matemáticas, de relaciones humanas. Y ahí fue donde me llevó a tomar la decisión y de inclinarme por la psicología. Y yo decía, bueno, y nos preguntan siempre que entras a una carrera, ¿cuál es el motivo de tu carrera? ¿Cuál es el motivo de tomar esta decisión? Y lo que te decía anteriormente, yo veía a mi familia que no la entendía, que yo veía 6 hermanos, todos diferentes, tomando decisiones diferentes, y yo quería investigar por qué razón, cuáles eran las diferencias, ¿verdad? Y eso fue lo que me llevó y yo dije, bueno, voy a estudiar primero para entenderme yo, para comprender a mi familia y si puedo ayudar, servir a los demás, pues qué bueno, ¿verdad? Pero realmente la estudié para entender a la familia. Entonces, todo eso está muy bien. Y entre paréntesis, voy a comentarte algo que yo le pregunté a una terapeuta exitosa que sí ejerce y que yo dejé de hacerlo, ¿verdad? Le digo, definitivamente con todo lo que tú trabajas con tus pacientes, alcanzas, puedes ayudarles a resolver su problemática. Y ella me contesta, no, mm, les falta Dios. Entonces es ahí donde yo vengo a encontrar en la palabra de Dios el diseño de Dios, cómo Él me formó, cómo Él me creó y cómo entender el propósito por el cual Él lo hizo. Y esa es la diferencia, ¿verdad? Que me lleva a tomar decisión tras decisión y cada vez estoy más convencida. Claro, la ciencia, todas las especialidades, todo lo que existe, la medicina, es creado por Dios, es avalado por Dios y y todo lo usa, todos los recursos, todas las herramientas para comprender hasta cierto punto la humanidad, la sabiduría humana. Sin embargo, la sabiduría divina que está por arriba de todo, eso solamente con Dios. Y eso es lo que me lleva a mí a creer, a confiar y a ser dirigida por Dios. qué hermoso, Nancita. De veras que qué bonito nos fuiste llevando porque no desacreditas el estudio de esta licenciatura tan hermosa, pero tú pones por encima de todo y de todos al Señor Jesucristo, a nuestro Dios, y eso es verdaderamente lo que, esa claridad que tú has tenido en tu mente, la has podido engranar con la de tu corazón y te has dejado guiar por Dios, y por eso es que tus decisiones han sido, han sido muy acertadas, no porque las hayas acertado tú, sino porque has obedecido. Y al inicio de la emisión empezamos con Mateo 6:33. Por eso dijimos que, por eso comenté que íbamos a hablar de psicología y de fe. ¿Cómo es que Mateo 6:33 te ha acompañado? Ay, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo ser humano tenemos necesidades, necesidades primarias, secundarias, deseos, anhelos, ¿verdad? Y regularmente decimos, necesito comer, necesito ropa. Y es una necesidad, ¿verdad? Que expresa el ser humano. Y cuando digo, más buscad primeramente el reino de Dios, si busco a Dios, si lo tengo a Él, si me deleito en Él, si hago todo como para Él, si le doy la primacía en todo a Él, ¿de qué me voy a preocupar?
En este pasaje, Jesús está hablando en el Sermón del Monte, explicando qué tan valiosos somos los hijos de Dios, ¿verdad? Cómo se encarga de toda su creación, de los pajaritos, de las florecitas, cuánto más se va a ocupar de nuestras necesidades, cualquiera que sea, porque también la palabra dice que si nos deleitamos en Él concede nuestros anhelos. Y para mí esto me ha acompañado siempre, porque es como dijiste ahorita, vamos de un grado a otro, de un escalón a otro, de un desafío a otro, de un reto a otro, según la etapa en la que nos encontramos, ¿sí? Y cuando ya tenemos familia, que no somos nada más nosotros, que es el esposo, que son los hijos, vienen los hijos a figurar una parte muy importante en donde uno se ocupa de suplir esas necesidades y sobre todo, como te decía, lo académico, la adolescencia y luego que ya se preparan para salir de casa, el matrimonio. Entonces, si yo confío plenamente y establezco su reino y camino en esos principios, en esos valores que cada vez creo no me son gravosos, ¿verdad? Porque Él los pide, porque Él me los demanda. Y yo digo, Señor, te quiero agradar, te quiero agradar. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar por lo que va a suceder, ¿verdad? En el futuro. Entonces, esa es mi explicación. Definitivamente estamos hablando de una bendición integral. Así es. Definitivamente. Y gracias a Dios que tenemos un ejemplo a seguir contigo en muchos sentidos, pero sobre todo el que tú has tenido ese corazón dispuesto. Y qué hermoso nos has explicado este pasaje bíblico, porque es cierto. Cuando hablamos de buscar primeramente el reino de Dios, pues estamos hablando no de un reino humano, no de un reino terrenal, donde como tú dices, todo lo material está así, como un abanico a elección por necesidad o por deseo. Pero el reino de Dios, pues es no más, es profundo, pero es también una decisión. Y eso es lo que nos trae la bendición integral. Buscar el reino de Dios primero significa tener esa comunión con Dios, ese buscar esa hambre y ese deseo de leer nuestra Biblia, de hablar con Dios a través de la oración y de ir formando hábitos que nos acerquen más a conocer a Dios y a realmente poder llevar a cabo este hermoso pasaje que a ti te ha acompañado y que te ha acompañado y que tú además lo has practicado, porque no nada más lo has memorizado, no nada más te ha acompañado, sino que lo has practicado porque tú, así como le diste tiempo de tu vida al estudio y a la preparación académica, hoy le das tiempo, el primer lugar a Dios en tu vida y hoy te dedicas, entre otras ocupaciones que tú tienes, a hablarle a mujeres Sí, de la palabra de Dios. sí. Y no solamente hablas de labios, sino hablas con tu ejemplo también. Platícanos un poquito de esto, Nancy. Bueno, una de las cosas, Nancy, que el ser humano persigue es vivir en paz. En un mundo, en una sociedad que estamos corriendo, que estamos deprisa, que tenemos afanes, que tenemos problemas, que tenemos desafíos, ¿verdad? Yo cada vez escucho que mucha gente necesita tomar algo, alguna ayuda, algún algo que le pueda ayudar a dormir, a Ujú. descansar, creyendo que el dormir es igual a paz. Y definitivamente la paz que podemos recibir de parte de Dios cuando entregamos todas las cosas de nuestra vida, cuando verdaderamente le decimos,
hágase tu voluntad. Tu reino se establece en mi vida, tu reino se establece en mi casa, en mi familia, en mi negocio, en mi empresa, en mi lugar, a donde yo voy, va tu reino. Entonces, cuando yo decido darle lugar a Dios y conocer su voluntad y hacerla, esa paz, aunque tenga muchos problemas, muchos desafíos, muchos retos, cuando estamos en contra la corriente, contra cultura, en lo que estamos viviendo en estos tiempos, el descansar, el vivir en esa paz, verdaderamente se nota, ¿verdad? Se vive. Y yo creo que el ser humano pagaría lo que fuera con tal de obtener esa paz. Entonces, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, aparte de dedicarme a la filantropía, a mi hogar, a apoyar, a servir en mi familia, para mí es un gusto, un privilegio poderle compartir a otra mujer, sobre todo que tengo 2 hijas, ¿verdad? Y compartirles mis experiencias, mis errores, mis aciertos y cómo viene Jesús a redireccionarme y a creer que solamente su camino, su verdad, me va a llevar a un destino en esa paz y en eso que Él diseñó para mí, ¿sí? Entonces, el primero, mi ejemplo para mis hijas es un compromiso, es una responsabilidad y que por lo que yo pasé, ellas puedan vivir de una manera, pues mejor, más feliz, ¿verdad? Porque no importan los años que hayamos caminado, Nancy. Sé que Dios siempre tiene lo mejor hoy, mañana, pasado. Si yo camino con Él, camino de su mano. Y fue algo que Dios puso en mi corazón, un deseo de compartir a otras mujeres lo que yo no sabía, lo que yo no aprendí antes, sino hasta venir al Señor. Y qué hermoso que no te quedaste con la bendición, que la compartes y que la compartes desde tu experiencia personal, porque como tú dices, has sido ejemplo para tus hijas. O sea, tú has sido ejemplo en el primer lugar donde tenemos que ser ejemplo, que es tu casa, es tu hogar. Y de ahí tú pones a disposición lo que Dios te ha enseñado a ti, el acompañamiento que has tenido por parte de Dios. Y pues yo creo que estas mujeres deben de estar muy bendecidas con lo que aprendemos de ti y con lo que vemos de ti, porque además que yo estoy segura que en tu familia también has sido un gran ejemplo. No un ejemplo a seguir, porque bueno, estamos viendo que sí eres un gran ejemplo, pero un ejemplo ya totalmente diferente cuando ya eres una hija de Dios. Entonces, tu familia de cuna también ha podido ver ese cambio en ti y seguramente ese testimonio está sembrado en sus corazones, porque tú atendiste ese llamado, no te has quedado con la bendición, la has compartido y Dios te llena de experiencias maravillosas, porque Él sabe que tu corazón está ese deseo de no quedarte con lo que Dios te ha dado, de entregárselo al Señor y compartirlo. Y lo que tú nos estás diciendo de tener esta convivencia tan cercana con otras mujeres, pero iniciando con tus hijas, seguramente tú ya pudiste ver a tus hijas incluso ya partir de su casa para emprender sus propias vidas y ahí yo me imagino que te das cuenta que el camino que tú has recorrido no solamente valió la pena, sino que ha sido una gran bendición y que sigues y que vas a seguir, porque no te has rendido y sé que no te vas a rendir y sé que Dios tiene grandes cosas todavía para ti que tú tienes que hacer. Y yo me imagino que estás, una mamá dice, yo me siento orgullosa de mis hijos y está bien decirlo. Y yo me imagino que tú te sientes orgullosa y bendecida. Sí. Bueno, una de las cosas, Nancy, que reitero
que ahora con los años entendí por qué Dios me direccionó a elegir psicología y apasionarme por esa carrera, para poder empatizar con otra mujer que no conoce del Señor, que no conoce a Jesús, que no conoce los principios bíblicos y poder entender la problemática que pudiera estar pasando. Como mujeres, las etapas, cuando somos solteras, el Sí. noviazgo, de casadas, de amas de casa, ¿verdad? Y como madres. Entonces entiendo esa parte y yo digo, Señor, tú no te equivocas. Por algo me pusiste en esa área y para mí ha sido de mucha bendición, de mucho beneficio porque puedo entender cuando la problemática de mis hijas en las escuelas, que tuvimos muchos retos, muchas experiencias y que a pesar de la influencia de la sociedad, pudimos salir adelante en cada una de las etapas y ciertamente vimos y hemos visto las oraciones respondidas de parte de Dios para ser estudiantes con excelencia, de ejemplo académicamente, cómo Dios responde cuando tu hija desea trabajar en tal lugar y cómo está preparada para ello, pero a la vez el irse de casa, cómo sucede esa transición, ¿verdad? Tanto para uno como para ellas y sobre todo cuando es la primera. Cuando es la primera, Ay, pues experimentamos muchísimas cosas. Pero todo eso ha aportado muchas experiencias, Nancy, para hoy en día poder compartir con otras jóvenes. Que para mí las jóvenes son un reto porque hay mucho que compartir, hay mucho que sembrar, hay que enseñarles ese camino que yo ya recorrí, ¿verdad? como podemos ver, Nancy, obedecer a Dios como lo has hecho tú es la principal decisión y la más importante que tú has tomado. Eso quiere decir que todas podemos tomar decisiones sabias, todas podemos tomar decisiones guiadas bajo la voluntad y el propósito de Dios. ¿Nos pudieras compartir a la audiencia algún consejo para aquella mujer que desea tomar una decisión así tan importante o cualquier decisión? ¿Cómo la puede llevar a cabo? Gracias a Dios tú tuviste y tienes el acompañamiento de Dios, pero hay mujeres que han encontrado un camino en su vida laboral, en su vida profesional e incluso en su vida personal, han alcanzado grandes metas, pero no han tenido el acompañamiento de Dios y no han podido tener la experiencia de tomar decisiones, como lo dijimos al principio, porque conviene, porque quieren, por presión social, por cualquier otro motivo, que es una gran diferencia tomar la decisión en acompañamiento de Dios. ¿Qué le dirías a la audiencia, Nancy? Bueno, Nancy, yo ahí veo que todas tenemos una vida particular, una vida diferente y una familia diferente y por lo mismo necesidades diferentes y es ahí donde tomar decisiones. Yo no estoy en contra de que se tenga que salir a trabajar si esa es la necesidad. Sin embargo, que sean guiadas por Dios. Hay muchos trabajos que pueden desarrollarse y no descuidar a la familia, no descuidar a sus hijos. Pero yo lo que les diría, lo que te diría a ti, mujer, que pongas atención y escuches la voz de Dios. Hay voces del mundo exterior, hay voces por presiones, hay voces que te van a llevar impulsivamente a tomar una decisión, pero si escuchas atentamente la voz de Dios, que sé que siempre está ahí con nosotros, queriendo direccionarnos para tomar esa mejor decisión que es ser guiados por el Espíritu Santo. Y yo en lo personal te digo, vale la pena.
Para mí ha valido la pena renunciar a mi profesión y hoy ver el fruto que veo en mis hijas, sobre todo que decidieron ellas también seguir este camino de Dios, de hacer sus vidas dirigidas por el Señor. Y vale la pena, es un sabor tan grato. Como dije antes, no tenemos vidas perfectas, pero por su gracia y por su misericordia seguimos avanzando. Y la obra que Dios comenzó en nosotros la va a ir perfeccionando hasta que Él venga por su iglesia, que somos nosotros. Entonces, Muy eso es lo hermoso. que digo. Pues estamos viendo que Dios honra a las mujeres que confían en Él como has confiado tú. Y este llamado que tú hiciste quedó claro y queda la puerta abierta a cada mujer que desee un acompañamiento en oración. Aquí en Vencedoras en Cristo somos mujeres que te queremos acompañar en oración y en apoyo si tú decides tomar un camino diferente al que tienes hoy, acompañada de la mano de Dios. Por el día de hoy es todo. Muchas gracias por tu acompañamiento. Que Dios te guarde y te bendiga. Nos vemos en la próxima emisión de Más que Vencedoras en Cristo. Somos más que